Bueno, vamos a hacer esta última reflexión y para comenzar voy a pedirle al Señor su santa palabra para vivir esta reflexión en el espíritu de la palabra. Y voy a leerles de la carta de San Pablo a los Efesios en el capítulo 4 desde el versículo 17. Dice: apartados de las tinieblas. Por lo tanto digo y testifico esto en el Señor, que ya no viváis como viven los gentiles, en sus vanos pensamientos, con el entendimiento oscurecido, ajenos a la vida de Dios, a causa de la ignorancia en que están por la ceguera de sus corazones. Indolentes se dieron a la perversión para obrar con avidez toda impureza. ¿No es esto en cambio lo que vosotros aprendisteis de Cristo, si es que en efecto le habéis escuchado y habéis sido enseñados conforme a la verdad de Jesús, para abandonar la antigua conducta del hombre viejo que se corrompe conforme a su concupiscencia seductora, para renovaros en el espíritu de vuestra mente y revestiros del hombre nuevo, que ha sido creado conforme a Dios en justicia y santidad verdaderas. Por eso, apartándoos de la mentira, que cada uno diga la verdad a su prójimo, porque somos miembros unos de otros. Si os enojáis, no pequéis, no se ponga el sol estando todavía irados, y no deis ocasión al diablo. El que robaba, que no robe ya más, sino trabaje seriamente, ocupándose con sus propias manos en algo honrado, para que así tenga con qué ayudar al necesitado. Que no salga de vuestra boca ninguna palabra mala, sino lo que sea bueno para la necesaria edificación, y así contribuya al bien de los que escuchan. Y no entristezcáis al Espíritu Santo de Dios, con el que habéis sido sellados para el día de la redención. Que desaparezca de vosotros toda amargura, ira, indignación, griterío o blasfemia, y cualquier clase de malicia. Sed, por el contrario, benévolos unos con otros, compasivos, perdonándoos mutuamente, como Dios os perdonó en Cristo. Palabra de Dios. Pues yo quisiera hacer esta última reflexión sobre la vida en el espíritu, la vida, o sea, la espiritualidad. Nosotros conocemos por herencia nuestra religión, pero pocos llegan a conocer la espiritualidad, y muchas personas confunden la religión con la espiritualidad y piensan que son muy espirituales porque son muy religiosos. Y de aquí viene una confusión muy grande, porque el escándalo más grande que hay en la iglesia son los religiosos que no tienen espiritualidad, porque esos son los que se encargan de alejar a la gente de Dios. Ustedes ven eso en el clero, ven eso en los religiosos y en los laicos, en todos lo ven. Cuando no hay cosa más escandalosa que encontrar un obispo orgulloso y pretencioso que no tiene tiempo para los demás, un sacerdote pretencioso y sarcástico que no tiene tiempo para nadie ni tiene humildad, un laico que se la pasa todo el día arrodillado y que no tiene caridad. Y todas estas cosas son escándalo para el hombre, porque es el fariseo que viaja a través del tiempo en la iglesia, que es aquel lleno de religión pero vacío de Dios. Y por eso es tan importante que nosotros descubramos la verdadera espiritualidad, porque la espiritualidad solo nace con el compromiso verdadero con Dios, que nace del temor de Dios. Precisamente en el mundo en que vivimos hoy, que es un mundo totalmente relativista, materialista, hasta más no decir, y que no parece que va a tener muchos cambios por ahora, pues encontramos que el hombre está lleno de respeto humano, porque cuando nosotros miramos una familia hoy, lo más común que puede haber en esa familia es el relativismo. La mamá se acomoda a los hijos porque prefiere su amistad que exhortarlos. El padre se acomoda a la esposa porque prefiere su amistad que exhortarla. Y así, cuando se toma el conjunto de la familia, es muy común encontrar personas así, donde todo mundo trata de salvar su amistad y salvar su comodidad y salvar sus oportunidades temporales, pero no tiene mucha valentía para tratar de salvar su alma y el alma del prójimo.
Y esto es donde estamos fallando y por eso el mundo vive la ausencia de amor tan grande que vive hoy, la desnutrición espiritual en que estamos. Y yo pienso que cuando nosotros hablamos en estos términos, estamos hablando la historia de un alma que es el alma de cada uno de nosotros. Yo soy el primero en acusarme de estas cosas que estoy compartiendo con ustedes, porque el hecho que las comparto no quiere decir que yo esté por encima de ellas, porque precisamente una de las ventajas más grandes de entrar en un compromiso serio con Dios es reconocer nuestra miseria y reconocer que somos pecadores y que cada uno de nosotros tiene que trabajar diariamente en la conversión. La conversión nuestra es diaria. Nadie puede decir que está convertido, sino que está en el camino de la conversión, que es convertir cada instante. A mí me toca trabajar en la conversión en cada instante de mi vida. Cuando estoy conduciendo un automóvil, tengo que estarme convirtiendo constantemente porque yo puedo perder mi paciencia, la tolerancia. Puedo tener una serie de situaciones solo conduciendo un automóvil. Si yo no convierto ese momento hacia Dios, estoy perdiendo mi conversión y tengo que convertirme en todo, en mis sentimientos, en mis pensamientos, en mis pasiones, en mis instintos, sentidos, razón. Tengo que convertirlo todo. ¿Y cómo se convierte todo? Es como un matrimonio. En un momento dado, el matrimonio comienza a tomar unos colores un poco complicados. Y esos colores tan solo pueden tomar armonía y convertirse en un verdadero arco iris precioso con el perdón, la reconciliación, cuando uno descubre que el otro no es perfecto y ya comienza a encontrarse con estas dificultades tan grandes que se viven entre dos seres humanos que se han unido para compartir sus vidas y que en un momento dado encuentran tanta dificultad para manejar sus humanidades. ¿Y qué sucede? Que tiene que haber un trato, tiene que haber un territorio en el centro donde se encuentren siempre. Y miren, si ese territorio del centro donde se encuentren no es Jesucristo, les aseguro que jamás tendrán paz, porque no hay absolutamente ningún otro mediador. Si uno no tiene a Dios en el centro como el verdadero mediador de nuestras relaciones humanas, de las relaciones interiores con nosotros mismos, para nuestra propia naturaleza humana de lo que está compuesta, no puede absolutamente triunfar en nada. Por eso es tan importante entender qué es la espiritualidad. La espiritualidad es espíritu. Pero espíritu, ¿qué espíritu estamos hablando acá? Hay dos espíritus. El espíritu de Dios y el espíritu del mal. No hay sino dos espíritus. Por eso San Juan dice, asegúrate que sepas qué espíritu habla a través de esa persona. Uno no puede engañarse. Cuando una persona, por muy cercana que sea, es una persona que de su boca salen cosas constantemente malas, tenga la seguridad que el espíritu del mal habla a través de esa persona, el espíritu del mal habita en ese corazón y no se vaya a equivocar. Una persona que es vulgar, una persona que es cruel, sarcástica, que es intolerante, que es impaciente, que no tiene caridad, que no tiene palabras buenas para el prójimo, que siempre está juzgando, criticando a todos, tiene el espíritu del mal como fuerza de inspiración. No hay duda. Y hay gente que se engaña. Uno no puede engañarse. Ese es el espíritu del mal. Así habla el espíritu del mal. El espíritu del mal habla exactamente el mal. El bien se distingue porque habla bien siempre. Tiene caridad, tiene compasión, tiene paciencia, tolerancia. Tiene todos esos atributos, esas virtudes. Ese es el espíritu de Dios. Y por eso jamás podemos engañarnos. La verdadera espiritualidad consiste en el discernimiento de espíritus. Yo siempre tengo que saber quién habla a través de mí. ¿Cuántas veces nosotros nos lamentamos haber dicho algo? Porque realmente nos convertimos en instrumentos del espíritu del mal que es pronto a cabalgar sobre nuestras palabras. Las toma como si fuera el más grande jinete y nuestras palabras como un caballo, y ahí se van galopando y con esa palabra hacen daños por todas las veredas de nuestra vida, galopando por la izquierda y la derecha, haciendo daños incontenibles, cosas que no podemos parar ya, una sola palabra que sale de nuestra boca. Y esto es lo que tenemos que entender, que la espiritualidad
está centrada en decisiones. Yo tengo que definir mi vida espiritual escogiendo el espíritu que yo quiero que habite en mi corazón. Lo tengo que definir yo, porque el único espíritu que trata de invadir el corazón es el espíritu del mal, que trata de forzarse en nosotros, a pesar de que no puede forzarse porque Dios no lo permite. Es tan increíble la gracia que tenemos nosotros de ser creados por un Padre tan bueno como Dios Padre, que el demonio no puede hacer nada, absolutamente nada, sin permiso de Dios. Nada. No puede mover absolutamente nada sin el permiso de Dios. Pero nosotros tenemos el libre albedrío y por eso nosotros mismos nos traemos encima nuestra propia ruina, porque somos los que abrimos la puerta al espíritu del mal. Y el espíritu encantado entra y acaba con nosotros, porque nosotros mismos lo invitamos. Hay personas que piensan que el diablo es nuestro peor enemigo, pero no se dan cuenta que el peor enemigo es nuestra propia naturaleza que se inclina al mal. Por eso el enemigo empieza en la casa, en nuestro propio corazón. Dentro de las reglas de la perfección hay algo como no confiar en sí mismo. Esa es una regla de perfección. Morir a sí mismo. Y esto es tan importante de reconocer. Miren que en las filosofías del mundo de hoy están hablando de la autoestima, la realización personal, el pensamiento positivo. Esas son todas estas psicoterapias de hoy, estas psicologías modernas. Y que nosotros debemos tener una realización muy clara de que lo único que podemos tener como estima es Cristo estima, porque Dios es, yo no soy. El nombre de Dios es yo soy. Por lo tanto, para que yo pueda ser, Él tiene que ser en mí. ¿De dónde voy a sacar autoestima? Tengo que tener Cristo estima. Ahora, pensamiento positivo. Ustedes se pueden imaginar, nada se mueve en este mundo sin la voluntad de Dios, ni la hoja de un árbol. Es verdad que yo debo tener una actitud positiva, pero un pensamiento positivo y pensar que un pensamiento positivo me alcanza lo que yo quiera, donde yo figure cualquier meta que quiera asignarle a mis deseos, eso es diosificarme. Y estas son las filosofías del mundo. La realización personal. Desen cuenta porque hay tanto budismo, sintoísmo, taoísmo, hinduismo en el cristianismo de hoy. Porque el hombre quiere realizarse a sí mismo. Es como encontrar la piedra filosofal de los existencialistas. Pero Cristo nos enseña a nosotros de que no hay nada de nosotros mismos para realizar. Lo único que tenemos que realizar es a Cristo en nuestra vida. Es lo único. Por eso San Pablo dice, ya no soy yo el que vive, sino Cristo quien vive en mí. San Juan Bautista dice, yo tengo que disminuir para que Él crezca. Y tenemos que entender que la enseñanza del Evangelio es yo tengo que desaparecer. Nosotros somos personas inmensas, grandísimas. Es muy fácil edificarnos. Desen cuenta, desde pequeños nosotros desarrollamos unos instintos de conservación increíbles. A veces vemos un bebé defendiéndose con el tetero, con el biberón, que ya no quiere más leche. Y así nosotros vamos desarrollando todo un carácter que es una persona que nosotros nos inventamos. Y al final creemos que esa es la verdadera persona que somos nosotros cuando es algo inventado. Y por eso se dice, derrumba ese edificio en que te construiste. Derrúmbalo. Y permite que el Espíritu de Dios crezca en ti, para que así puedas vivir la verdadera gracia para la cual Dios te creó, que eres criatura y tienes que aceptarlo a Él como creador. Eso tiene que ser algo importante de hacer en nuestra vida, realizar a Dios en mi corazón y darme cuenta que Él es y yo no soy. Entonces, mi vida comienza a tener sentido en el momento que yo me convierto en criatura. Pero el mundo nos quiere dar a entender de que nosotros somos dioses. Nosotros podemos hacer todo por nuestros propios medios. Y esa autosuficiencia, esa prepotencia que lleva a la vanagloria, es lo que tiene destruida la humanidad hoy. Por eso vivimos en un mundo sin amor. La espiritualidad consiste en empequeñecernos, disminuirnos. Por ejemplo, regresando a las relaciones humanas, de la única manera que yo puedo espiritualizar un matrimonio, la relación entre padres e hijos, la relación entre hermanos, la relación entre compañeros de trabajo, comunidades, de la única manera que yo puedo llevar a cabo esas relaciones en la salud de Dios es
en el amor de Dios a través de espiritualizarlos con la conciencia de que yo desaparezco. ¿Cómo desaparezco yo? El Evangelio nos invita a que todos son primero y yo último. Entonces yo soy un servidor. Cuando yo sirvo con amor, todo funciona bien y jamás me agoto, nunca me canso de dar. Ustedes han visto a veces una madre, de esas madres buenas, que están constantemente sirviéndole a todos, incansablemente, nunca se quejan. Pueden estar enfermas y nadie se da cuenta, y mueren así. Siempre se dieron todas enteritas, entregaron todo, y siempre eran personas alegres, personas llenas de vida, llenas de esperanza, y jamás repartieron cruces con nadie, solo se dieron todas. Y hay padres también así. Ese es el amor y esa es la espiritualidad. La espiritualidad es el amor de Dios, no es la religión. La religión es parte, es como un cimiento donde se edifica la espiritualidad. Pero una religión sin espíritu no vale nada, está muerta. Y por eso hoy, en el mundo de hoy, hay tanta gente religiosa. Hay tanta gente que le encanta. Hay tanto católico hoy que se ha vuelto budista y se ha vuelto espiritista y se ha vuelto esto y astrólogo y todo lo que fuera, porque están buscando un tipo de espiritualidad para edificar su propio ego, porque están construyendo una religión para sí mismos. Y es tan importante construir este edificio banal donde yo creo que tengo una orientación hacia las fuerzas espirituales, las energías cósmicas y quién sabe cuántas otras dimensiones. Pero todo esto es egoísmo, banalidad, pretensión humana, donde no hay absolutamente más nada que orgullo. Y el Señor nos quiere enseñar a nosotros algo mucho más poderoso. Nos quiere enseñar que Él es. Cuando yo regresé a California y comencé mi conversión después del secuestro, una de las dificultades más grandes que yo tenía era entender por qué tenía que adorar a Dios y alabarlo. Y yo decía, si Él no necesita eso, yo, una criatura como yo, miserable, pecadora, que no tengo absolutamente ninguna razón para estar ni siquiera en presencia de Él en su iglesia, ¿qué hago yo alabándolo y adorándolo? Sería como una hipocresía hacer estas cosas, yo no entendía. Y un día, en adoración al Santísimo, el Señor me mostró con claridad su diálogo con Moisés. Y me mostró cómo cuando Moisés ya fue enviado a sacar el pueblo hebreo de Egipto, Moisés le pregunta a Dios, ellos me van a preguntar su nombre, ¿y yo qué les voy a decir? Y él le dijo, si le preguntan mi nombre, dígales que yo soy, lo envió, yo soy, porque yo soy el que es. Y me dice el Señor, si yo soy, ¿quién eres tú? Hay un solo Dios, o sea, hay un solo yo soy. Por lo tanto, yo no soy. Para que yo pueda ser, Él tiene que ser en mí. Y con esto me dio a entender esto. Me dijo, si me adoras a mí, si me alabas a mí, y constantemente te centras en mí, te centras en el que es. Y por eso podrás tener la vida, porque el único que es al que adoras, y por eso tendrás vida. Porque has estado adorando el dinero, adorando criaturas humanas, adorando tus ideas, adorando ideologías y filosofías, y nunca has adorado al Dios verdadero. Entonces alábame, adórame, dame gracias por todo, reconóceme en todas tus cosas y tendrás vida en todas tus cosas. Y yo entendí eso perfectamente ese día, y cómo le di gracias a Dios y cómo le continúo dando gracias todos los días. Yo a veces hay días que amanezco en acción de gracias y le doy gracias por todo, por la ropa, por la salud, por la comida, por el automóvil que conduzco, por la gente que se ríe conmigo, por el que me odia, por todos, porque al final todo esto es una escuela maravillosa, una pedagogía perfecta para el crecimiento y el moldearse de nuestra alma. Es maravillosa la vida nuestra cuando la vivimos con esa conciencia de que Dios está en control, que es un Padre bueno y que esta vida tiene sentido porque Él la creó y tiene un plan perfecto. Que yo me puedo salir del plan si quiero, pero qué cosa tan absurda. Cuando yo me di cuenta de lo que había hecho en todos los años que viví lejos de Dios,
Yo me tenía mi cabeza así, decía, ¿cómo pude yo ser tan ignorante? Eso es como un pescado pretendiendo respirar afuera del agua, exactamente. Ustedes se pueden imaginar, Dios nos creó con un plan perfecto y es el único que conoce el plan, nadie más. Y yo pretender que tengo mi propio plan, es algo tan absurdo y así lo hacemos. Pero Él nos permite hacer eso, porque Él nos da la libertad. Pero cuando entendemos qué es lo que Dios quiere, entonces encontramos espiritualidad. ¿Y cómo entendemos qué es lo que Dios quiere? Dios quiere que nos salvemos. ¿Y cómo nos podemos salvar? Nosotros tenemos que obedecerle. Ustedes saben que creer en Dios no es suficiente. El diablo cree en Dios, pero no le obedece. Y por eso creer no es suficiente. Por eso la religión sola no nos puede salvar. Porque ¿qué hace el religioso? El religioso cree en Dios, el religioso le ora a Dios, el religioso está detrás de Dios, pero no le obedece, porque solo le obedece a sus instintos. ¿Cuántas personas viven de rodillas todo el día? Y se oran tanto rosario que tienen los dedos así de grandes, rodillas así de grandes, de estar arrodillados, hasta sudan agua bendita cuando rezan. ¿Pero de qué les sirve si todo lo que están haciendo es pidiendo cosas para sí mismos? Nada más. ¿Van a qué? A pedir y a pedir y a pedir, a que se les solucione solo su vida natural, nada más, la vida natural. Piden salud física, piden armonía en las relaciones humanas, prosperidad, piden oportunidades en la vida, que se den las cosas, todo eso es lo que piden. Jamás, en ningún momento piden lo más importante de todo, la santidad. Eso no se pide. Y jamás van a pedir la salvación del alma, por ningún lado. Entonces, esa religión no tiene espíritu. Porque si una oración no tiene primero la alabanza, la acción de gracias a Dios antes de pedir, es una oración imperfecta. La forma que yo aprendí a orarle al Señor fue esta, que el mismo Señor me mostró en una oportunidad de angustias en mi vida. Y me dijo, la forma de orar realmente es primero alabar, adorar a Dios, y después presentarle mi caso. Y cuando le presente mi caso le digo al Señor, Señor, esta es mi necesidad. Si tú quieres, concédeme esto. Pero si esto no es lo que tú quieres, dame la gracia para yo no necesitarlo. Y fíjese que esto me ha ayudado muchísimo a mí. Supongamos usted necesita un nuevo auto y lo tiene justificado perfectamente porque el suyo está roto, no le gusta, está viejo, lo que fuera. Señor, dame un nuevo auto. Y vaya, pero si usted la oración la quiere hacer perfecta, le dice, Señor, tú sabes que mi auto está acabado y yo humanamente creo que necesito otro. Pero si tú no crees que eso es y no me lo quieres dar, dame la gracia para no necesitarlo. Y entonces de repente me doy cuenta que sigo con el mismo auto viejo por un año más y ni me di cuenta que necesitaba uno nuevo, porque Él me dio la gracia de no necesitarlo y viví con ese auto viejo y se me acabó la necesidad. Pero esta es una oración bien hecha. Pero la otra oración es dame el auto nuevo, dame el auto nuevo. ¿Y cuánto me va a contestar? Y después va a la iglesia y dice, ¿me podría recomendar una novena bien poderosa así para conseguir? Así es. Y estoy buscando el poder de Dios a través de la oración. Y por eso es que los protestantes son tan populares hoy, los cristianos. El poder de la palabra. Dios quiere que seamos ricos y prósperos y que tengamos salud, aleluya. Reclamo en el nombre de Jesucristo mi salud y mi prosperidad. Amén. Todo el mundo grita amén y sacan la ponchera a recoger dinero. Dame esto. Y así. Pero miren, ese no es el sentido del cristianismo. El cristianismo no es reclamarle a Dios mi salud y mi prosperidad. Debemos ser un poquito más humildes que eso. Eso es lo que hace el fariseo. Nosotros tenemos que ir con la cabecita más agachada que a reclamarle a Dios cosas. Yo voy a decirle al Señor, aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Digo, yo necesito muchas cosas. Mira la lista. Pero yo no tengo ni idea si tú quieres que yo tenga estas cosas. Ahora, si tú no quieres que yo tenga estas cosas que quiero tanto tener, dame la gracia de no necesitarlas. Sí, porque va a estar uno todo triste que no se las va a dar. Pero cuando menos piensa, el Señor lo llenará uno de esa gracia que le hace olvidar sus necesidades. Y deja uno de ser este esclavo tan impresionante del mundo material, del deseo. Este esclavo tan impresionante de nuestras ambiciones.
¿Cuántas personas viven la miseria más increíble con unos rostros así de largos porque no han podido alcanzar las cosas que quieren? Eso increíble la cantidad de muertos que hay así, que están arrastrando los cadáveres por este mundo porque son unos seres frustrados, porque no alcanzan lo que quieren y viven completamente en el deseo y no tienen libertad, no tienen amor, no tienen el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios nos trae una salud a través de la cual vivimos siempre joviales, siempre con esperanza, siempre con paciencia y caridad, porque no estamos llenos de necesidades y porque todas nuestras necesidades las consagramos a Dios y las consagramos con la sangre del Señor, diciendo: lo que tú quieras, y dame la gracia para solo necesitar lo que tú quieres que yo necesito. Y eso es importantísimo, porque este mundo es un espíritu de necesidades. Eso es lo que este mundo es. Ustedes se dan cuenta todas las necesidades que nos creamos nosotros. Yo a veces encuentro grupos de oración católicos que siguen místicos sofisticadísimos, se leen libros así de revelaciones milenarias y las tragedias que pueden ocurrir en el futuro y miles de cosas. Tienen 50,000 oraciones para protegerse contra rayos y centellas, inundaciones, y se lo saben todo de memoria. Pero les digo una cosa yo a ellos, digo: mire, si usted está tan mistificado, tan espiritual, es tan profundo y tiene tanto conocimiento de las cosas y ha crecido espiritualmente tanto, ¿por qué no hace un ejercicio espiritual verdadero? Váyase para su casa, abra todos los closets que tiene y atrévase a regalar todo lo que no usa, para que se dé cuenta cuán espiritual y místico usted es, y se dará cuenta que todo eso que usted está practicando no le sirve de nada, porque usted no es capaz de disminuirse. Allá se encontrará con una camisita que no se pone hace un año, temblando porque no es capaz de regalarla, ¿sí? Prendido de un par de zapatos que no se los pone hace 2 años. ¿Por qué? Porque no tiene espiritualidad. No tiene espiritualidad. ¿Y para qué se engaña? Es un religioso, lleno de religión, lleno de supersticiones, lleno de información, pero sin amor, sin verdadero amor. Y con esto no quiero decir que nosotros tenemos que entregar todo lo que tenemos y botarlo o regalarlo. Uno tiene que tener coherencia y tiene que tener sobriedad y ser un buen administrador, pero al mismo tiempo tiene que tener una conciencia clara de lo que es el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios en nosotros tiene que tener esa cordura, esa inteligencia que Dios da al hombre cuando le da la caridad. Y esa inteligencia viene de ahí, no de una religión ahí perversa, que es una religión interesada, que lo que hace es escandalizar a la gente. Por eso hay padres de familia, madres que dicen: ¿cómo hago para que mis hijos se conviertan? Y dice: pues tiene que convertirse usted, porque rezando tanto no es la forma de convertirlos, y esas oraciones no llevan con ellas la caridad. ¿Yo qué me gano con estar arrodillado todo el día en la iglesia y llegar a gritar a mi marido, los hijos en la casa? Pues no van a creer nunca en el Dios a que yo le oro. Le van a coger odio a la religión. Y esto, por eso, la espiritualidad tiene que estar acompañada del amor, porque para que sea espíritu de Dios. Porque la espiritualidad de esas religiones que no tienen calidad es una espiritualidad maligna. Por eso el diablo se filtra en nuestros rosarios, en nuestras oraciones. El diablo no se mete a un prostíbulo, ahí todos le pertenecen a él, ya ni siquiera vaya. El diablo se mete a la iglesia, el diablo se mete en las familias, en los matrimonios, el diablo se mete en las buenas intenciones del hombre, ahí es donde se mete el diablo. Los demás le pertenecen a él, por ahí no se mete ya. Pero este es el sentido verdadero de la espiritualidad, es reconocer al enemigo. ¿Y el enemigo qué es? Nuestros instintos perversos, ese es el enemigo. Porque ¿de dónde más sale la enemistad de nuestra vida si las consecuencias malas de nuestra vida siempre comenzaron en nuestro corazón? Por eso el Evangelio dice: el mal, lo que le hace daño al hombre no es lo que entra por su boca, sino lo que sale de su corazón. Porque en este corazón es donde se incuban todos los males. Aquí comienzan todas las tragedias, en este corazón. Y la espiritualidad consiste en la concientización. Yo debía pensar en este momento: si yo me muero esta noche, ¿qué será de mí? Yo le digo a la gente: mire, hay personas que me preguntan: ¿usted me pudiera recomendar un retiro espiritual bien profundo? Yo les digo: mire, les voy a recomendar el mejor retiro espiritual al que usted pueda asistir: un funeral.
Ese es el mejor retiro espiritual. Cuando usted va a un funeral y ve un muerto en ese ataúd, ese es un retiro espiritual. Usted se para al lado de ese ataúd y si es una persona que usted conocía, es como si se parara al lado de un abismo así. Porque ya sabe, usted es el próximo, ¿cierto? Ahí va a estar en ese ataúd. Cuando uno encuentra a la mamá ahí así muerta, o un hermano, un tío, un amigo, y está sin vida ese cuerpo, y uno parado al lado de ese ataúd, es como parado al lado de un abismo así. Porque uno sabe que ahí hay un abismo, una presencia eterna, en una realidad que uno tiene que enfrentarse a ella. Y les digo, esa persona que está ahí no se fue para ninguna parte. Esa alma está paradita al lado de ese ataúd. Nos puede ver, nos puede oír, pero nosotros lo único que vemos es ese cadáver que hay en el ataúd. ¿Cuánto quisiera esa alma que yo entendiera que ya no está ahí, que está paradita a un lado? Yo estoy todavía despidiéndome, tan bonito que quedó con esa sonrisa tan increíble y esto. Cuando el alma está al lado, mírame que estoy aquí al lado, por favor ora por mí, ayúdame con esto, o quién sabe cuántas otras cosas. Todos nosotros vamos a estar parados al lado de nuestro cadáver. Y yo le pregunto a usted, ¿usted cree que va a estar preparado para eso? Porque si no está preparándose para eso, le aseguro que usted está en un problema que no se lo puede soñar siquiera. Porque a todos nosotros nos va a tocar. Y precisamente Dios quiere despertarnos y sonar la campana. Sonar la campana duro, decir despiértense. Porque es que este es el momento para concientizarnos y darnos cuenta de que esto es un instante en eternidad, esta vida temporal. Un instante en eternidad. Y en este instante se pierden millones de almas porque se enamoran de esto. Enamorarse de esta vida temporal es como a veces pasa uno por una estación de tren en una metrópolis bien grande, una estación en un aeropuerto y encuentra uno gente que se quedó ahí como que está viviendo en cartones y todo y se quedaron en un aeropuerto, una estación que son estos indigentes y gente así. Y eso es lo que le pasa a un ser humano que se enamora de la vida terrenal, es un indigente, porque se le olvidó que nosotros estamos en la estación esperando por el tren que nos va a llevar a la casa. Nosotros no vivimos en esta estación, aquí estamos en tránsito, somos peregrinos y nadie puede acampar acá. Fíjense, el mundo nos está vendiendo todo esto y aquí acampamos, todos los sueños los tenemos acá, todas las ambiciones las tenemos acá, tenemos sembrado todo acá y por eso cuando las cosas nos salen mal estamos frustrados y amargados y no sabemos qué hacer porque le estamos dando culto solamente a la vida temporal. Eso es falta de espiritualidad. Porque si yo tuviese el Espíritu de Dios en mi corazón, tendría un sentido eterno de la vida. Y todo lo que hago en la vida temporal, lo hago con una conciencia de mi vida eterna. Por lo tanto, no me apego a las cosas materiales, pero las administro con gracia, con salud y con responsabilidad. Y por eso es tan increíble cuando yo pueda vivir todas las cosas materiales con ese amor de Dios. Ustedes saben que usted tiene un esfero. Y si este esfero no es un esfero para escribir, sino que es una posición material, entonces este esfero tiene conectada una tirita hasta el infierno y de allá un diablito la jala así, ¿sí? Y si yo dejo este esfero en la mesa de noche y se me pierde, ya empiezo a pensar, ya sé quién se lo robó y empiezo a pecar con esto, ¿sí? Y este esfero se convierte no en un esfero, sino en una posesión, y esta posesión me maneja a mí porque hay un espíritu detrás de él. Hay un espíritu detrás de esto. Y cuando hay personas que la ropa que se la colocan como una posesión porque con ellas trabajan a los demás. Hay personas que todo lo que tienen lo tienen por vanidad. Lo tienen para manipular. Lo tienen para impresionar a los demás. Lo tienen para vivir entre los demás. Para eso lo tienen. No lo tienen para vestirse, para usarlo, para utilizarlo. No es un instrumento, sino una posesión o un objeto de manipulación. Y por eso en la concientización, en la espiritualización de nuestra vida, tenemos que espiritualizar todo: la ropa, la comida, el pensamiento, el sentimiento, las amistades, nuestros ojos, los sentidos, cómo los manejamos. Y esto todo lo tenemos que espiritualizar para que podamos crecer en el amor de Dios. Y así nos podemos transformar. Porque esa salud espiritual solo se consigue con la concientización de nuestra vida al llevarla al Espíritu de Dios.
De lo contrario, nunca tendremos amor, no podremos perdonar a nadie, jamás podemos tener compasión y jamás el ser humano, el prójimo, será más importante que nosotros. Nunca será más importante que nosotros. Y piensen, si las personas que yo amo verdaderamente en esta vida son tan solo mis seres queridos, los que están en la línea de sangre, y también las personas que me producen más beneficios, las amistades que más me apoyan o me producen beneficios materiales o quién sabe, afectivos en cualquier nivel, si esas son las únicas personas por las cuales yo me preocupo y a las únicas que verdaderamente amo, y el resto de la humanidad pasa como el ganado por el lado de mi vida, les aseguro que si usted se muere así, nunca verá los ojos de Dios, jamás. No podrá ver al Señor, jamás podrá entrar al reino del Señor. Para poder entrar al reino del Señor tenemos que aprender a amar. ¿Y cómo se ama? Amando al prójimo, pero todo el prójimo enterito. Yo le pido al Señor, estando en la calle entre las multitudes, estando en lugares donde hay tanta gente que se mueve alrededor, y le digo, Señor, no permitas que toda esta masa de gente sea ganado que pasa. Que toda esta gente sean almas que pasan y que yo tenga dentro de mi corazón amor para ellos, que me preocupen, que yo cuando pase una persona yo sienta cariño por ella, aunque esa persona nunca lo sepa, pero que yo lo sienta, que no sea simplemente como un ganado que pasó. Y esto es de la única forma que yo puedo empezar a crecer en la verdad. Esa es la verdad que me hará libre, cuando yo me preocupo del prójimo. Y ustedes se dan cuenta que a veces uno camina entre la multitud y de pronto se encuentra una persona que sin haber dicho nada, sin haber hecho nada, me llenó de paz y de alegría. Solo con verla. La veo y me da paz y alegría y nunca la volveré a ver en mi vida otra vez, pero ese momento se eternizó. Las obras del amor se eternizan, se vuelven eternas. Toda obra de amor es eterna. Y algo importante que yo aprendí sobre la angelología de Dios, porque ustedes saben que hay una angelología del diablo, ángeles caídos, pero la angelología de Dios es esta: todo ser humano tiene un ángel guardián. Dios nos ha dado un guardián invisible porque es el que nos protege del enemigo invisible, por eso nos lo dio invisible. Ese ángel invisible es luz, está hecho de luz, es una criatura celestial. Cuando yo hago el bien al prójimo, ese ángel me bendice a mí. ¿Y cómo es la bendición del ángel hacia mí? Es luz. Por eso dice el Evangelio, acumula tesoros en el cielo, porque los de la tierra se los come el orín y la polilla y los desentierran los ladrones. Los tesoros del cielo son el amor que le doy al prójimo. Es el tesoro, el tesoro en el cielo. Por esto, el ángel guardián que me bendice a mí por el amor que le doy al prójimo se convierte en luz. Cuando yo salgo de este cuerpo, inmediatamente aparezco ante el tribunal de nuestro Señor Jesucristo. Lo único que puedo llevar yo fue el amor que di, y ese amor está representado en la luz que emanan todos los ángeles que me han bendecido por el amor que le he dado al prójimo. Ahora, todo lo que le he hecho al prójimo malo es una presencia oscura ante el tribunal. Y por eso durante esta vida tenemos la oportunidad de reparar y volver a rescatar esos territorios oscuros. Porque el Señor nos da la oportunidad con la reconciliación. Cuando nosotros nos reconciliamos, nos arrodillamos, pedimos perdón, nos arrepentimos, llenamos de luz todos los actos de desamor. Los llenamos de amor. Y así reconstruimos el mal que hemos hecho, lo volvemos a recuperar en el amor de Dios. Por eso ese amor que le damos al prójimo es la luz que recibimos. Cuando yo estoy parado en la calle ante extraños y de mi corazón emana amor hacia los extraños, me preocupo por ellos, oro por ellos o les doy simplemente cariño con mi presencia, todos los ángeles de esos extraños me bendicen. Estoy recibiendo la fuerza de ellos, el amor de ellos, la luz de ellos. Hay personas que pueden relacionarse con los ejercicios de la supervivencia a través de una ambición
que no todas las veces sería una ambición mala. Hay personas que tienen la capacidad de fijarse en metas muy altas y las alcanzan. Y eso no es malo, porque Dios nos ha dado a nosotros los talentos para que nosotros los administremos. Y dentro de los talentos hay capacidades que pueden traer prosperidad en la vida material y prosperidad en muchos niveles. Si esa ambición y esos talentos que nos llevan a conquistar las metas a las cuales nos lleva esa ambición sana, la pudiéramos traducir y trasladar a una ambición espiritual, nos haríamos muy ricos en la vida eterna. Y por eso la verdadera ambición que debemos tener es acumular tesoros en el cielo a través del amor que le damos al prójimo. Y la obra de amor más grande que le podamos dar al prójimo es llevarle a Dios a la gente. ¿Y cómo le lleva uno a Dios a la gente? Se la lleva a través del testimonio de vida. Cuando usted es capaz de reconocer su miseria. Miren, no hay cosa más linda que un padre de familia que se pueda sentar a aconsejar a un hijo. Le dice, mire, sé que me mentiste, sé que hiciste algo mal. Y yo te voy a contar una cosa, yo también he mentido. Y yo también he hecho cosas malas. Yo también le mentí a mi papá o a mi mamá. Yo hice cosas malas y por eso te entiendo. Yo sé lo que es eso, yo sé lo que es llegar a un momento en la vida donde uno no puede decir la verdad porque quiere sacar una ventaja rápida para cualquier cosa que uno quiera hacer. Y eso pues es algo que le pasa a todo el mundo, me ha pasado a mí, te ha pasado a ti. Pero quiero decirte algo, ese camino no es bueno. Yo quiero que entiendas el consejo que te quiero dar. Con la mentira te vas a destruir. Tiene mucho más fuerza una presentación de la naturaleza humana en ese nivel que una persona que viene a descargarle el libro de la ley al otro y a decirle mentiste, me traicionaste, me hiciste quedar mal, no te reconozco como hijo, ni siquiera quiero saber tu nombre porque mira todo el daño que me hiciste. Eso jamás va a cambiar un corazón, jamás va a llevar a nadie a la reconciliación, nunca va a enseñar nada. Lo que va a crear son resentimientos y va a convertir a esa persona en un mentiroso peor. Porque así se va a vengar mintiendo más, porque ya no tiene razón de decir la verdad, porque con la misma mentira le destruyeron su esperanza. Y por eso pienso yo que el verdadero amor y la verdadera espiritualidad es colocar nuestra miseria como ejemplo. Yo vengo, ¿qué puedo hacer yo? Cuando yo hablo de mí mismo, lo único que puedo decir es, soy un pecador terrible. Estoy acá por misericordia de Dios. Yo sé que si yo no tuviese al Señor, quién sabe en qué horrores de pecados andaría en este momento. Estoy acá porque el Señor me sostiene, Él me ata a su misericordia y por eso esta naturaleza indómita mía anda atada a su voluntad y Él me lleva. De lo contrario estaría quién sabe en qué. Y esto es muy importante reconocerla para nunca mantenernos nosotros como los superdotados y superpotentes. El ejemplo más claro que yo veo en el Evangelio sobre esto que les estoy hablando es la presentación de San Pablo sobre el aguijón que tenía en su carne. Ustedes saben que San Pablo, el superapóstol, que es una columna de la iglesia increíble, una conversión inmensa, gigantesca, le pide a Dios 3 veces que le quite un aguijón que tenía en la carne, que él lo describe como un demonio, como Satanás que subió del infierno a atormentarlo. Así de grande era ese aguijón en la carne. Él no lo detalla, pero es en la carne, cualquiera que haya sido esa flaqueza. Y el Señor le contestó, mi gracia te basta, yo me glorifico en tu debilidad, en tu flaqueza. O sea que Dios no lo curó de esa flaqueza y le dijo que Él se glorificaría en esa flaqueza. ¿Esto qué quiere decir? ¿Cuántas veces yo sinceramente me arrepiento de alguna miseria humana que vive en mí? Algún pecado, alguna debilidad. Y la confieso con frecuencia y no la supero. Y eso me hace miserable. Si yo sinceramente renuncio a esa debilidad, si sinceramente la detesto, y la confieso con esa convicción de que no la quiero en mi vida, en ese momento Dios se está glorificando en eso y con eso me está purificando. ¿Cómo purificó Dios a San Pablo? A través de la flaqueza. Porque si San Pablo hubiese sido un hombre perfecto y Dios le hubiese liberado de todas sus flaquezas, nunca hubiese tenido caridad con nadie, porque era el superapóstol. Moisés era tartamudo y Dios no lo curó, le mandó a que hablara Aarón por él, y Dios le hubiera podido curar a Moisés para que él hablara,
pero Él no lo hizo, para mantenerlo humilde. Y por esto nosotros jamás debemos perder la esperanza porque no hemos superado nuestros defectos. Al contrario, en esos defectos nos purificamos. Si es que verdaderamente le estamos quitando el afecto a esos defectos. Porque eso es lo importante. Ustedes saben que el pecado es un amante malo. Y nosotros no vemos la hora que regrese para que nos siga pegando. Porque eso es lo que sucede con el pecado. El vicio, ¿cuántas veces no sabemos que un vicio nos está destruyendo la salud y continuamos con él? Es como un amante malo, y así es el pecado en general. Por eso, la verdadera edificación de la espiritualidad nuestra es utilizar nuestra religión, que es tan preciosa en sus tradiciones sagradas, en su sana doctrina, en la obediencia a la jerarquía eclesiástica, en la obediencia a la revelación de la palabra, a esa liturgia divina por la cual existimos en la vida espiritual a través de esos sacramentos. Y si nosotros esa religión la vivimos con un testimonio verdadero de amor, en el cual estamos concentrados en superarnos como seres humanos y descubrir que estamos creciendo en convertirnos en mejores personas humanas cada día, entonces estamos edificando esa construcción de la vida espiritual. De lo contrario, estamos estancados. Y yo les pongo un ejemplo. Si usted mira de hoy hacia un año atrás y se da cuenta que usted no es un mejor ser humano hoy que lo que era hace un año, usted está estancado, no está caminando hacia la casa del Señor, y a lo mejor no va a llegar si sigue así, porque esto es un peregrinar y cada paso está contado, nuestros días están contados, los cabellos de nuestra cabeza están contados, todo lo tenemos contado y calculado por Dios. Por eso asegúrense en que están caminando hacia el Señor. Y de la única manera que uno puede asegurarse que está caminando hacia Dios es cuando camina en obediencia a Dios y se está transformando como ser humano. Y hoy es mejor persona que ayer. Si yo todavía hoy continúo con la misma impaciencia, intolerancia, la misma neurosis que tengo yo, jamás me he preocupado por cambiar eso. Ustedes se han dado cuenta que hay personas que dicen: todos en mi familia tenemos un temperamento muy difícil. Mi abuelo era así, mi tatarabuelo era así, yo soy así. Y es como casi que son orgullosos de ese temperamento horrible. Y resulta que ese mal temperamento es la causa de toda clase de desgracias y la causa de toda clase de ofensas. Y como le han robado la paz al prójimo, le han robado tantas cosas a los demás, han hecho tanto daño con eso. Un vicio que no han podido superar. Eso no es volverse una mejor persona. Volverse una mejor persona es asegurarse que todos esos defectos que vienen en la sangre y que heredamos de antepasados y que vivimos también por adopción propia, por el pecado personal, debemos superarlos. Y todos los días debemos trabajar en eso. Eso es espiritualidad. Espiritualidad es declararle la guerra a nuestras debilidades, declararle la guerra a nuestros vicios, declararle la guerra al pecado. Eso es espiritualidad. Espiritualidad no es una teología sofisticada donde encontramos todas las enseñanzas de los padres del desierto, las enseñanzas de esto y lo otro. La espiritualidad es transformar mi corazón. Para eso no se necesita una escuela muy sofisticada. Yo necesito solamente decidir hacerlo, decidir obedecerle a Dios, decidir vivir para glorificar a Dios en todas las cosas. Y eso sería la verdadera espiritualidad. Y yo podría hablarles de esto por años, porque esto no tiene fin, porque es el Espíritu de Dios que nunca termina. Los santos saben que se hubiesen podido adentrar mucho más en Dios si hubiesen sido más santos, porque Dios nunca termina, y los ángeles de Dios no tenían ni idea lo que yo iba a decir en un minuto después, porque ni siquiera yo lo sabía. Y esto es lo que pasa con Dios. Dios es eterno, nunca termina, y por eso todos los días debemos estar construyéndonos nosotros a elevarnos más hacia Él, transformando nuestro corazón en un corazón más amoroso, más generoso, más caritativo, más compasivo, más tolerante, más paciente. Y en esa forma podemos decir que nos estamos convirtiendo en hijos de Dios y podemos ser luz en este mundo de tinieblas. Yo le voy a pedir al Señor su palabra para que sellemos toda esta reflexión en el espíritu de la palabra.
Y les voy a leer a ustedes de la carta de San Pablo a los Gálatas en el capítulo 3, desde el versículo 1. Y dice así: la justificación por la fe. Y dice: oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó a vosotros que habéis tenido ante los ojos a Jesucristo en la cruz? Solo quiero saber de vosotros esto: ¿habéis recibido el Espíritu por las obras de la ley o por la obediencia a la fe? ¿Tan insensatos sois? ¿Habéis empezado con el Espíritu y acabáis ahora en la carne? En vano habéis vivido cosas tan grandes. Bien en vano sería. Ahora bien, el que os comunica el Espíritu y obra milagros entre vosotros, ¿lo hace por virtud de las obras de la ley o por la obediencia a la fe? Así, Abraham creyó a Dios y le fue contado como justicia. Por tanto, daos cuenta de que quienes viven de la fe, esos son hijos de Abraham. La Escritura, previendo que Dios justificaría a los gentiles por la fe, anunció de antemano a Abraham: en ti serán bendecidas todas las naciones. Así pues, los que viven de la fe son bendecidos con el fiel Abraham. Porque todos los que se apoyan en las obras de la ley están sujetos a maldición, pues está escrito: maldito todo el que no persevere en el cumplimiento de todo lo que está escrito en el libro de la ley. Porque está claro que nadie es justificado delante de Dios en virtud de la ley, ya que el justo vivirá de la fe. Pero la ley no se funda en la fe, sino que quien cumpla sus preceptos vivirá por ellos. Cristo nos rescató de la maldición de la ley, haciéndose maldición por nosotros, pues está escrito: maldito todo el que esté colgado de un madero, para que la bendición de Abraham llegase a los gentiles en Cristo Jesús, a fin de que por medio de la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Palabra de Dios. Pues precisamente esos católicos que viven solo de la religión y van a misa el domingo y creen que están cumpliendo con la ley confesándose una vez al año, por ahí de vez en cuando, creen que la ley los va a salvar. Y resulta que eso no es lo que salva al hombre, no es la religión, no es la ley. Lo que salva al hombre es el Espíritu, que es la fe. Y por eso la fe tiene que estar traducida en las obras. Y las obras son el amor al prójimo. Esas son las obras. Si yo amo, tengo compasión al prójimo y el prójimo es importante en mi vida, tengo obras de amor y por lo tanto tengo fe. Y por lo tanto encuentro la salvación por ser justo, porque el justo se salva por la fe. Amén. Muchas gracias.